Hola, 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 hola. Bueno, bueno, quiero saber si me escuchan, manden, no sé. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Juliana Estrada. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Necesito que me dejen saber si nos estamos escuchando. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Hola María Fernanda, quiero saber si me escuchas para poder darle respuesta a sus... Pero quiero saber si me escuchan. Sí, listo, ¿me están escuchando bien? Perfecto, muy buenas tardes a todos. Ya tenemos 13, esperemos a ver cuántas personas más se conectan. Al parecer, la plataforma, hola Lady, al parecer la plataforma de Zoom está teniendo problemas en este momento, no sé por qué no me he podido conectar con ustedes. Pero pues bueno, por este lado, hola Carolina, listo, perfecto. La clase de hoy, la vamos a hacer eh, respondiendo pues a las preguntas que teníamos sobre el documental de Nanook en el último esquimal. Vi que muchos de ustedes efectivamente respondieron las preguntas, más o menos 9. Creo que Shiltri fue la 10ª persona. Entonces, entonces pues quiero hacer esto. Ahora, hay una situación. ¿Cómo hago yo para saber? ¿Ustedes pueden participar de esta reunión? No, ¿cierto que no? Solo tienen que comunicarse. Entonces, lo que me vayan a preguntar, por favor lo escriben y hasta que no les dé respuesta, no me escriban o si no de pronto se me satura esto y se me olvidaría a quién darle respuestas. Entonces, bueno, listo. ¿Qué tal les pareció el documental? ¿Qué apreciaciones tienen sobre el documental? No tanto técnicas, sino del contenido. Hola, hola, jóvenes. ¿Alguien puede escribir qué tal le pareció el video, por favor? Hola. Necesito que me responda alguien si lo... ok, listo, Jesús, gracias. Muy bueno, dices. Listo, estoy aquí abriendo unas páginas de Facebook. Una para saber lo que me estén comentando en este momento. Y otra para... Otra ¿Para qué? Ah, pues donde están las preguntas de ustedes. Entonces voy a hacerlas en el orden de llegada. ¿Sí? La primera persona en preguntar fue Jesús Molina. Jesús Molina hizo dos preguntas. Dice Jesús que fue interesante. No sé qué verdad fue interesante, Jesús. Mm, ay, qué raro es esto. Era interesante la forma en que ellos vivían. Dicen que sí, que se escucha bien. Que podía observar un tipo de costumbres y las maneras que convivían y las que nos mostraban por medio de esto. Listo, ok. Listo. Si un documental no tuviera sus estrellas, ¿este tendría más autenticidad o perdería valor? Jesús, mm, eh, no entiendo bien qué son las estrellas. Me imagino que las estrellas te estarás haciendo referencia a la familia de Nanook, que son los objetivos de la mirada que va a hacer este señor Flaherty. Bueno, se me olvidó el nombre del mal del documental. Pero efectivamente, digamos que no sé mucho de documentales, pero en este tipo de documentales, eh,
es necesario tener entonces un grupo focal, por llamarlo así, o un grupo objetivo, el cual va a demostrar sus características culturales, en este caso la familia de Nanook. Si bien, como nos recordaba Leonardo Acevedo en la clase anterior, es un documental libreteado, ¿sí? Es decir, hubo como una especie de acuerdo entre Nanook y, y Flaherty para recrear las tradiciones que venían perdiéndose ya para esos inicios del siglo XX. No pierde su autenticidad porque, digamos, no se estaban inventando cosas diferentes, no estaban exponiendo Nanook y su familia elementos ajenos a su, ¿cómo se dice? Pues a su cultura, a sus tradiciones. Entonces, es un documento libreteado, pero tiene el libreto atiende a demostrar, a mostrar esas características de extranjero, de esos grupos que el resto del mundo europeo, norteamericano o tropical no podíamos tener acceso. Juan David, Nanook se sale de lo común y se va a grabar. No, Nanook no es el que graba el video. Nanook es el personaje y su familia sobre la cual hacen las tomas. Entonces, para que corrijas un poco ese concepto que tienes. Entonces, eh, hay documentales sociales que no necesitan estrellas porque, digamos, la estrella es todo el panorama social, todo el panorama general que se, que se va a observar. Pero en este caso particular, sí, sí, sí. El éxito es Nanook y su familia. ¿Qué tanto esfuerzo se debe llegar a hacer para encontrar la autenticidad de cada film? Bueno, eh, desearía que sea Leonardo para que él hablara de cosas más técnicas desde lo que es el video, pero nos sobra desde mi parte decir que pues debe haber un esfuerzo grandísimo. A ver, contémoslos. Primero el esfuerzo de viajar hasta el Polo Norte, o bueno, hasta Alaska. Segundo, el esfuerzo de convivir con esa familia durante un año para luego mirar qué es lo que va a grabar. Tercer esfuerzo, concretar con Nanook cuál va a ser el libreto, cuál va a ser el guión, qué va a ser lo que tanto Nanook y su familia quieren mostrar, como lo que el equipo de Flaherty puede realizar. Hay una leyenda que dice que Flaherty ya tenía todo grabado y cuando venía de regreso en el barco, se hundió el barco, algo pasó y se le perdió el material original. Luego tuvo entonces que volver tuvo que volver a, a grabar, a hacer las tomas. Entonces, creo que fue bastante entonces ahí el esfuerzo de este señor, ¿cierto? ¿Qué otros esfuerzos hay? Bueno, eh, tuvieron que conseguir, me imagino, pues energía eléctrica en esas condiciones para poder mantener, o la batería de la cámara, no sé con qué tipo de energía funcionaba eso, asimismo para la proyección en esos lugares. Eh, Listo, Jesús. Eso en cuanto a lo tuyo. Luego tengo que Juan Manuel pregunta. Conforme a la lectura, bueno, él lo que hizo fue dividir preguntas por documentos y por lecturas. Conforme a la primera lectura, en base a lo del cine, me pregunto, ¿cuáles eran esos procesos por los que tuvo que pasar una fotografía para llegar al cinema? Eh, las primeras formas de imagen en movimiento, oh, gracias por el corazoncito, las primeras imágenes en movimiento se hicieron con una cuestión que llamaba el estereoscopio, que eran un conjunto como de 10 no sé cuántas fotos secuenciales en una especie de estructura que giraba, la gente ponía los ojos en ese aparato y como un GIF que se repite una y otra vez, las personas pagaban por ver cómo se repetía una acción constantemente en un pequeño lapso de tiempo. Luego esa fue la base para crear rollos en los cuales en cada cuadrito se consignara una imagen eh,
diferente a la posterior para en 24 cuadritos representaran un solo segundo de grabación. Entonces, bueno, ¿qué procesos tuvieron? Tuvieron procesos fotoquímicos, ¿sí? De los cuales Leonardo mencionó la vez pasada algo, y procesos pues de mecánica básica para hacer que se proyectara luego a través de esas películas o de esos cuadritos la luz y de estableciera sombras, patrones de sombras y luz para hacer visible pues la imagen. Mm, ¿Qué clase de herramientas utilizaron para poder avanzar con el movimiento de la cinemática? Eh, no, ya me siento hasta ahí impedido, no conozco mucho la historia del cine, pero creo que la respuesta anterior da cuenta un poco de esta segunda. En base a la lectura de Nanook 1922, yo me hago esas preguntas, dice Juan Manuel. ¿Cuál fue esa autenticidad que lograron encontrar? Bueno, pues fue la autenticidad primero de hacer general y público el modo de vida de unas personas que se creían atrasadas o se creían extintas o se creían en peligro de extinción cultural debido a que en los países industriales, en las zonas industriales, estaba imperando otro modelo cultural, básicamente el modelo industrial, el modelo capitalista, la conformación de ciudades y todo lo que eso trae, digamos, entonces lo que es también la higiene, lo que es la escuela, la academia, lo que es centralizar el trabajo en unos lugares determinados, en unas horas específicas, contrario a lo que sucede contrario a lo que sucede, digamos, en esas comunidades objeto de observación que no tienen horarios establecidos. Es decir, si usted va al campo y se va a establecer 3 meses en una finca, pues las vacas van a ser ordeñadas no en un horario de oficina, sino que es una operación que empieza a las 3 de la mañana, luego a las 6, luego a las 9, bueno, depende de los turnos. O la cosecha de las cebollas o de los alimentos viene de acuerdo por calendarios no laborales, sino por calendarios naturales, es decir, las fases de la luna, el tiempo del sol, si son países estacionarios, entonces hay que estar de acuerdo a la primavera o al otoño o a las diferentes estaciones que permitan el trabajo de campo. En el caso de Nanook, bueno, pues la autenticidad está en efectivamente estar un año grabando y durante un año poder comprender cuándo son las temporadas de caza de focas, cuándo son las temporadas en las que las aguas bajan y hacen posible la navegabilidad en esas lanchas largas, no me acuerdo cómo se llamarán, como, Pocho, ¿cómo se llaman esos? En kayaks, esos kayak que utilizaban estos hombres tradicionales. ¿Cómo lograron cautivar ese tipo de expresión y vivacidad a la hora de grabar el documental? Ahí radica la autenticidad. Repito, si bien es un documental guionado o libreteado, la autenticidad radica en que no están haciendo nada diferente a lo que los ancestros de Danuk solían hacer. El cuidado de los animales, de los perros guía, de los perros de caza, el afilado de las armas. Pudimos ver que utilizaban o que decían que utilizaban pieles de foca o de ballena para hacer las balsas. Un momento muy auténtico es cuando cazan, no me acuerdo qué animal es, y no aguantan hasta llegar a la aldea y empiezan a comerse la carne cruda ahí. ¿Sí? Sería poco auténtico si entonces llevaran una estufeta de gas para cocinar la carne, ¿cierto? Teniendo en cuenta que estaban demasiado lejos. De hecho, hay una escena en la cual dicen que corren peligro porque están lejos. No me acuerdo si fue que cuando los perros se pusieron a pelear entre ellos les atrasó la les atrasó no el rodaje, sino el retorno a la casa, perdón. ¿Es realmente necesario tener una estrella protagonista para destacar realmente el documental? Ahí sí, hermano, a gusto del que quiera. Más adelante les voy a dejar hoy un documental sobre una comunidad amazónica llamada Los Oe, y allí la estrella no es, perdón, está por la cámara, listo. Allí la estrella no es una persona normal o una familia, sino es una comunidad que viene siendo como una familia un poco más extensa. ¿Mm?
Eh, Hay muchos documentales en los cuales no necesitan de una persona a la cual entrevistar, o una persona sobre la cual recaiga todo el peso de llevar la cultura y las tradiciones, sino que hacen tomas generales, genéricas de modos de vida colectivos. Andrés Rico dice, es un documental muy interesante, me gustó por las diferentes formas que ellos tienen de arriesgándose para sobrevivir. Muy interesante eso, de arriesgándose para sobrevivir, es algo que hemos perdido nosotros. Tal vez comunidades como los esquimales de Nanuc o los Zoe de la siguiente video que les voy a mostrar o de diferentes documentales antropológicos de esa forma, muestran que el sentido de la vida es arriesgarse para sobrevivir. Nosotros tal vez tenemos una pérdida de sentido vital en la medida pues que lo tenemos todo a la mano. Aún en tiempos de cuarentena tenemos todo a la mano. No creo que ninguno de nosotros haya pasado por la necesidad de tener que ir efectivamente a cazar un perro para comer, ¿cierto? Obviamente hay personas con dificultades económicas grandísimas en estos momentos, pero no dejan de tener elementos muy a la mano, lo cual el sentido de la vida, de arriesgarse para sobrevivir, no es tan intenso o extenso, no, intenso, como en estos casos. Respondiendo a lo del rico que acaba de publicar. Eh, no puede destacar todo por igual para dar un sentido un poco más vivido. No entiendo esa pregunta, Juan Manuel. No puede destacar todo por igual para dar un sentido más vivido. Bueno, yo, que embarrada que en este Facebook Live no me pueden contestar. O de pronto sí. Juan Manuel, pregúntame, ¿crees que todo vale igual aún en estos momentos de la vida? Para los demás. ¿Todo vale igual? Yo desde mi experiencia considero que hay cosas que valen mucho más que otras y de pronto hicieron un documental sobre mí, pues tendría que replantearse. Ah, Juan Manuel, listo, listo, que iba a conectar al anterior. Es que pusiste el signo de interrogación afuera. Mm, Volviendo a mi respuesta, eh, no todo tiene un mismo valor, no todo tiene un mismo valor. En este momento, en esta coyuntura de coronavirus, vale más el alimento como tal que los lujos, los viajes y otro tipo de lujos de pronto que podríamos tener. Poniendo eso en el contexto del documental de Nanook, pues efectivamente no se puede destacar todo por igual porque tenían que destacar por un lado las tienen que destacar por un lado las vivencias de los adultos y por otro lado las vivencias de los niños, por ejemplo, ¿sí? El juego, aún en medio de esas adversidades climáticas, está presente el juego y a esos dos elementos les da un valor alto, pero no puede ser, o yo no lo veo pues comparable, o no lo pude ver comparable en el documental, o equiparable, pues, equiparable. Muy bien, Juan Manuel. Voy a pasar las preguntas que hizo Carolina Cruz. Carolina, ¿estás por acá? Carolina, si estás por aquí, manda un corazoncito o manda un comentario o un me gusta, no sé. Solo que es una forma de llamar lista. Carolina Cruz sigue acá. Esperen, miramos en la lista de chismosos. Ay, ¿cómo es uno para ver? Ah, listo, listo, Carolina, ya te vi. Carolina, eh, buenas preguntas, las leí la vez pasada, me dieron ganas de contestarlas todas a cada uno, pero pues prefiero hacerlo así en video para que sea una experiencia más cercana a las clases sincrónicas que solíamos tener. ¿Qué necesidad tenemos de mostrar una aparente pureza? Bueno, eso es un problema. La pureza, digamos lo que es un problema de la civilización occidental, efectivamente, como lo he recalcado. Obviamente no soy la última palabra en, en este tipo de asuntos. Pero digamos que se trata de mostrar lo más puro de un elemento en cuanto viene a ser un contenido científico. Es decir, esa pureza radica en que el observador, más bien el que va a grabar el documental o el que va a redactar el documental, no, no, no contamine con su cultura, con sus aspectos, con sus pensamientos, con su subjetividad el, el objeto. Pero sucede algo.
Carolina, si de pronto estoy haciendo un documental sobre tu familia, podría estar muy seguro que si estuviera grabándote en ese momento, estarías teniendo un comportamiento diferente, ¿sí? Si fuéramos a grabar tu familia durante toda una semana, cambiar algunas rutinas, ¿sí? Aún tratando de mantener esa pureza. Por ejemplo, a mí, si me ponen a grabar esta semana, yo creo que me levantaría más temprano que de las 10 de la mañana que me he estado levantando para mostrar que otro tipo de situaciones. Es decir, el observador necesariamente va a generar un cambio en el objeto observado, ¿sí? Es algo también que la ciencia habla eso es un problema de la ciencia, del conocimiento, que creo que se llama el criticismo, no me acuerdo, no es criticismo, no es criticismo, pero sí es un problema de la perspectiva. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué necesidad tenemos de mostrar una aparente pureza? Es tratar de demostrar que que hay esencialidades, o más bien que hay objetos esenciales y que en esa pura esencia es que mejor se pueden apreciar para hacer miradas o interpretaciones diferentes pero basadas en un solo punto objetivo. ¿Me entiendes, Carolina? Esperaré a que a que me digas si entendiste. Aguarden un momento ahí. Voy por un cable. Carolina, ¿ya respondiste? No, Carolina, ¿cómo que se murió? Ah, ok, listo. Cuando se me vaya la voz, me avisan para conectar el cable de los audífonos. ¿Vamos a devorar el mundo o a ser devorados por él? Esa es esa me parece que es la dialéctica de la humanidad. O hacemos parte del mundo sabiendo que el mundo natural es totalmente violento y que su premisa es devorar o ser devorado, básicamente, sí, o sea, el estado salvaje. Eh, pero creo que desde el desarrollo de la modernidad industrial, democrática, liberal, capitalista, o más bien desde la modernidad industrial, estamos en nosotros devorando el mundo, o estamos más bien en la carrera de devorar el mundo para evitar ser devorados por él. Estamos perdiendo tal vez un principio de equilibrio en el cual es necesario tomar un tanto de acá como ser tomado, ¿cierto? Un tanto por la naturaleza, ¿sí? Un ejemplo de eso, el dolor que provoca la muerte todavía, ¿sí? ¿Sí? Cuando se muere alguien, entonces, pues los más puros preguntan a Dios que por qué Dios se lo llevó como si fuera la eternidad una posibilidad. ¿Mm? O cuando suceden desastres naturales, pues sencillamente la Tierra no es que esté cobrando venganza como, como lo hacen ver, ¿no? Últimamente con eso del coronavirus, entonces hay personas que nos dicen que eso es un mal de la Tierra, que se está vengando para sacudirse a los humanos, que somos la verdadera plaga, sí, como un ecocidio hacia nosotros. Y yo creo que la cuestión no es de mirarnos como rivales, ¿sí? Ese devorar o ser devorado se plantea como si estuviéramos en una rivalidad permanente contra la naturaleza y no. En el momento que comprendamos la necesidad de equilibrarnos, ¿sí? De que hacemos parte de la naturaleza. Gracias Carolina por seguirme. En el momento que comprendamos que somos parte de la naturaleza y que la naturaleza hace parte de nosotros también, vamos a quitarnos un poco, tal vez no vamos a cambiar nuestros comportamientos, pero sí podemos cambiar es un poco la forma en la que entendemos este asunto, ¿sí? Pues para construir casas se necesita madera y la madera pues no, pues hay que talar árboles, ¿sí? Ah, que somos demasiadas personas en el planeta, sí. Totalmente de acuerdo. Que estamos abusando de la naturaleza, de algunos elementos de los animales, lo que hablamos la vez pasada sobre la ganadería. Sí, claro, cometemos muchos abusos, pero pues igual también como especie natural, habitante de este planeta, pues también tenemos que vivir. Entonces, tratar de superar esa rivalidad nos ayuda a entender que sí, que vamos a devorar el mundo y vamos a ser devorados necesariamente. Porque se imaginan si ninguno de nosotros tuviera muerte,
Sí, o sea, ¿cómo sería, no? Imagínese uno conviviendo con toda la humanidad que siempre ha existido. Menos mal Adán y Eva se comieron esa berrionda fruta. ¿Qué guardan las historias además de sus anécdotas? Pues, no sé, todo será anecdótico porque sí. En el momento que ustedes les pregunten cómo fue ese año 2020, ¿sí? Bueno, si salimos de este año, todos con vida, y en un futuro existente, posible, nos preguntaran cómo fue ese 2020, este hecho, esta clase, pues sería también una anécdota, ¿sí? Dirían muchos de ustedes, no, pues tuvimos que cambiar los modelos educativos por clases en Facebook o por guías teledirigidas, por X o Y situaciones, y una anécdota ayudaría a darle una comprensión más práctica, más sensible, más humana al, al, a la historia, ¿sí? La historia está guardada de anécdotas. ¿Qué es lo que sucede con las anécdotas? Que las anécdotas están impregnadas de nuestra subjetividad. Las anécdotas están motivadas por nuestra perspectiva, por nuestras emociones necesariamente, por nuestras ideas, y las anécdotas no son tan objetivas. Por ejemplo, vamos a una fiesta, ¿sí? Y resulta que en esa fiesta alguien se tomó unos chorros de más, se emborrachó y se durmió en la mesa. Va a haber dos anécdotas. Entonces, unos, los que van a contar la historia de esa persona que hizo el ridículo, que no sé qué, qué tal. Otros, los de la anécdota que dirán, no, pues esa persona se portó lo más de juiciosa porque se emborrachó y se durmió. La anécdota del borracho que dirá, no, pues yo estaba tomando y no me acuerdo qué más pasó. Y sobre un solo hecho, sobre una sola historia puntual, se presentan tres anécdotas diferentes. ¿Mm? Ese es un riesgo, digamos, de que la anécdota la ponga el sujeto que mira e informa a que la anécdota la ponga el objeto observado. ¿Mm? Volviendo a Nanuk. Nanuk narrará anécdotas de Nanuk y su familia de esquimales. No podría ser auténtico si narrara las anécdotas que le pasaron a Flaherty grabando, ¿sí? Por ejemplo, lo que nos comentaba Leonardo, que el man se enroló con una hija de Nanuk, que se le perdieron estos cosos, que efectivamente no estaban tan lejos de la civilización. En fin, ese tipo de apreciaciones subjetivas harían perder la rigurosidad del documental o del registro científico social. Sobre la pregunta de Nanook, sobre el documental Nanook, sigue Carolina preguntando, ¿por qué de alguna manera existe dependencia de todos hacia todo? Porque el mundo es un sistema, ¿sí? Es un sistema y los que de pronto no recuerdan que es un sistema es un conjunto de órganos interconectados entre sí con la finalidad de cumplir una función específica. El sistema digestivo, un sistema sonoro, el sistema auditivo, el sistema sensorial de los nervios, en fin, ¿sí? Ahora, como somos un sistema, somos órganos que hacen parte de ese sistema. Sin las focas no hay alimento para Nanook, sin Nanook no hay documental, sin documental no hay cine documental, si no hay cine documental no hay registro antropológico audiovisual primero, y si no hay registro antropológico audiovisual primero no habría esta clase, por ejemplo, así como tratando de interconectar groseramente los elementos del sistema. Ahora, esa dependencia es un estado natural contra el cual la humanidad moderna, me atrevo a decir, ha tratado de luchar, ¿sí? Hemos querido ser siempre independientes, libres, dice el dicho, hemos querido ser libres para no depender de nada, depender lo mínimo, y bueno, lo hemos logrado, ya no tenemos que ir a cazar, ¿sí? Porque pues nos liberamos de ese ejercicio porque pues existe la ganadería extensiva. No tenemos que buscar todos los días una cueva diferente donde dormir, sino que pues creamos viviendas estacionarias y nuestro sedentarismo, bueno, nos ayuda con eso. Pero como seres naturales no podemos dejar de depender de nadie ni de nada más, porque pues es que eso es lo que somos, o sea, somos seres naturales, ¿sí? Y necesitamos depender para comer, para dormir, para asearnos, para hacer nuestras cuestiones vitales, netamente vitales. Estoy aquí.
Espérenme un momentico que estoy. Es que tengo mi celular y, y también estoy viendo el video en YouTube, entonces esto está algo lento. ¿Aún me escuchan? Manita arriba si me escuchan. ¿Me escuchan? Tengo un lapso de 2 segundos, Pocho, entre mi imagen y todo. 10 segundos. Ok, me están escuchando. Listo. Es que entre lo que yo les digo y lo que ustedes reciben están pasando 10 segundos. Interesante para pensarse acerca de el tiempo y la relatividad. Uy, 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 me llenaron de likes. Gracias, Juan Manuel, gracias a todos. Listo. Eh, ¿Por qué de alguna manera existe dependencia de todo hacia todo? Mm, ya lo dije porque somos un sistema dentro de muchos sistemas, ¿sí? Todo tiene que estar interconectado. De hecho, ese es uno de los principios ontológicos o de los principios existenciales de la filosofía andina. No existe nada aislado ni separado. Por eso la idea de un solo Dios creador autónomo es totalmente irracional en otros tipos de culturas. ¿M? En culturas como la japonesa, bueno, actualmente japonesa, como las amerindias, no existe un solo Dios, sino que existen dos dioses que entre ellos dialogan y se dan a ordenar o a crear el mundo, ¿sí? Porque la sola idea de una sola persona o de un solo ente aislado de todo carecería, carece de lógica. Ese es uno de mis inconvenientes contra las religiones judío-cristianas. Ahora, sobre el documental, función del documental. ¿Cómo logra el cine crear imágenes duraderas en el público? Pregunta cinematográfica. Bueno, eso va en los siguientes elementos. Primero, para que perdure en el cine, debe ser visualmente atractivo, ¿sí? En el, en el caso de Nanook, era el manejo de sombras y luces, ya que estaban en una situación blanco y negro y realmente creo que el Ártico es blanco y negro. Entonces, ese asunto visual. Segundo, el argumento y el concepto que debe tener una producción audiovisual. ¿Sí? Tercero, la empatía, o más bien la capacidad de conectar con las mentes y las necesidades emocionales de los que están mirando determinado documental. Por eso hay películas que hacen llorar a las personas. No sé si ustedes conozcan esa película de Hachiko, que la gente habla maravillas porque, mejor dicho, lloraron. Eso es una cuestión que va a perdurar en el tiempo, ¿sí? Bueno, también hay películas huesísimas que no tienen nada de lo anterior, pero se quedan en la mente en el público, pues por lo mismo malas que fueron. Es decir, crear algo que impacte. Piénsense ustedes, de 100 películas que tal vez hayan visto en sus cortas vidas, yo creo que se acordarán, no de todas las 100, se acordarán de las buenas y se acordarán de los huesazos. ¿Por qué? Porque les impactaron de alguna u otra forma. Voy a dejar que se estabilice la señal. No se ha congelado. Se acordarán de los huesazos. ¿Por qué? Porque les impactaron de alguna u otra forma. Voy a dejar que se estabilice la señal. Listo. Hay muchos segundos acá de diferencia. La empatía, ¿es la empatía el camino a la unidad? La empatía, esa palabra sí que está de moda en este asunto del coronavirus, ve. Sí, claro, claro, claro. Lady me dice que no me escucha. Oh, es que se murió esto, efectivamente. ¿Me escucharán ahora sí? ¿Me escuchan? Vamos a ver si ahora sí me escuchan.
¿Me escuchas bien, Lady? ¿Me escuchas bien, Lady? Listo, vuelvo. Vuelvo. Listo. Vuelvo con la pregunta de la empatía. Sí, efectivamente, yo considero que la empatía no es el camino de de la unidad, pero sí es uno de muchos caminos a la unidad. Ahora, ¿unidad en qué? ¿Cierto? Depende en lo que pongamos esa empatía. No sé si ustedes... Ay, güey, puta. No sé si ustedes sintieron empatía hacia... hacia Nanook. No sé si hayan sentido esa empatía hacia Nanook. Pero el sufrir en patos, ¿qué significa? Patos viene del griego enfermedad o dolor, ¿sí? Entonces, en patos se trata más o menos como decir de sentir el dolor del otro y es un valor, digamos, inclusive hasta religioso, que nos recuerda que no estamos solos, nos recuerda que efectivamente dependemos de los otros o que si no dependemos de los otros, necesariamente alguien sí depende de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, entonces esa empatía es un valor, digamos, también podemos agregarlo dentro del costal de qué nos hace ser humanos y es efectivamente el sentir con otro. ¿Mm? Acabo de pensar de pronto en las situaciones de las relaciones sentimentales. Pueden ser horizontales entre parejas o verticales entre la familia. Y cuando existe ese pensar en el otro, sentir en el otro, sentir del otro, se mejoran las situaciones. Los inconvenientes, por su lado, se presentan cuando una persona solo está pensando en sí misma o deja pensar en sí misma por pensar única y exclusivamente en otra persona y se pierde esa conexión, ese vínculo equilibrado de, perdón, ese vínculo equilibrado de las emociones, del patos, ¿sí? Esa palabra me gusta, patos. Carolina, ya di por terminadas tus preguntas. Eh, ¿Están bien? ¿Tienes algo que agregar? ¿Algo que te gustaría agregar? Te voy a los 15 segundos de diferencia que tengo entre lo que hablo y la recepción de ustedes. Ok, veo ese like. Me imagino que debe ser de Carolina. Listo, ahora vamos con María Fernanda Valencia, que escribió hace 18 horas. Según esto, ¿por qué elegimos ver filmes que cambian esa naturalidad? Oh, qué buena pregunta porque me hace pensar que cambiaste algo de tu naturalidad. María Fernanda, respóndeme, ¿qué es tu naturalidad? ¿Y cómo podría cambiar esa naturalidad? Esperaría que me respondas. Siento frío. Ay, María Fernanda, ¿estás aquí? Sí, 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 mucho corazoncito, María Fernanda, pero respóndeme la pregunta. ¿Qué es esa naturalidad que puede cambiar? Gracias, gracias por los corazoncitos. Muchas, muchas gracias. Listo, listo, ahí ya viene. Mucho corazoncito, María Fernanda, pero respóndeme Listo, todos estamos esperando a María Fernanda. María Fernanda está preparando su respuesta.
¿Qué será esa naturalidad? Bueno, todos también pueden responder, ¿no? No solo la persona a la cual indico con el dedo, sino todos podemos participar. Eso es Molina. Lo que pasa es que si me muevo. Uy, no, esta mierda está muy lenta. Un house tour. Venga, les hago un pequeño house tour mientras tanto. Sí, de hecho me permitirá eh, hablar. Pero lo que pasa es que en el computador tengo las preguntas. ¿Por qué elegimos ver filmes? Listo. Les voy a presentar mi casa. Ella es mi perra, Mili Molitas. Está en el sofá de la casa, mi casa muy pequeña. Aquí vemos el computador, el televisor, la hora exacta. Un amigo que vive aquí con nosotros también está trabajando. Doy 3 pasos y encontramos una pequeña cocina. Unos cuantos pasos, aquí estarán en mi habitación, los libros, mis peluchitos, mi linda máscara, mi calendario, la habitación de mi parcero, la habitación de mi mamá y pues el baño, que ese sí lo paso rápidamente. Listo, ahora sí vengo a responder. Dice María Fernanda, es que básicamente la mayoría de gente está desligada con la naturaleza, con su instinto. Creo que eso es para mí la naturalidad. Bueno, eh, Mafe, perdón, que puse la cámara mal. Mafe. Si te das cuenta, naturaleza y naturalidad son dos palabras que suenan y se escriben diferente. Naturalidad tiene que ver con naturaleza. Entonces, a partir de ahí, considero que estás tal vez preguntando eh, o estás confundiendo naturalidad con nuestro vínculo con la naturaleza, ¿sí? O nuestro deber ser ecológico o ético ambiental con lo que asumimos como naturaleza. Ahora, dentro de eso, bueno, no podría asegurar que todos elijamos en algún momento ver X o Y filmes y que decidamos ver filmes que cambien nuestra forma de percibirnos como naturales. Lo que sí sucede es que muchos de esos filmes nos hacen recordar efectivamente que no estamos solos, que no somos los únicos o los más importantes dentro dentro del mundo, dentro del planeta, sino que ese tipo de filmes, dices tú, eh, nos generan tal vez cierta empatía, tal vez no a todos, tal vez no a todos nos genera esa empatía, pero sí nos sacude un poco la cabeza y el corazón, en caso que sea el corazón el que mande ahí, nuestra forma de percibirnos dentro de ella. Ahora, que nos cambien esa naturaleza, no creo. Vamos a seguir actuando naturalmente como siempre, bajo los instintos o bajo las necesidades apetentes y físicas que nos permiten vivir, ¿sí? Lo que nos va a cambiar es nuestra relación con esa naturalidad y se espera pues que sea un cambio que perdure mucho tiempo. Pero viviendo en la ciudad estamos necesariamente desvinculados, o más bien innecesariamente desvinculados de otro tipo de entornos más verdes para recordarnos esa, no sé, como ese bienestar, ¿cierto? Que se puede experimentar en ese tipo de condiciones. ¿Mm? Vivir en la ciudad perturba, vivir en la ciudad, o bueno, no es que seamos unos perturbados, pero vivir en la ciudad sí nos hace pensar con mayor velocidad, nos cambia nuestros valores vitales, nos transforma las prioridades vitales por prioridades sociales, por prioridades culturales inclusive. ¿Mm? ¿En qué momento dejamos de ser el extranjero
dejamos de ser el ser extranjero para convertirnos en personas de calle. Pues nosotros nacimos así como personas de calle, María Fernanda, o no sé, en el caso mío, en el caso de los que nacimos en Bogotá, en la Bogotá urbana, urbícola, eh, ya, o sea, no dejamos de ser extranjero, más bien, adquirimos cierta mirada hacia eso extranjero, hacia eso alternativo, hacia eso diferente, cuando tenemos contacto, ya sea personal con otras regiones, personal con otras personas, o vía filmes, vía audiovisual, con otro tipo de situaciones. Lo que nos tiene que dejar un poco como enseñanza es asumirnos también que somos ese extranjero para otras personas, ¿sí? Que el extranjero no es el que está fuera de la ciudad, sino que efectivamente la ciudad es también es un ente extranjero para el que no habita y no la conoce, ¿sí? Si nos vamos a una selva, seremos extranjeros, ¿sí? No nos iríamos al extranjero, no, nosotros seríamos los extranjeros. Esa condición de extranjero que utiliza Flaherty en su documento es para referenciar a ese habitante humano del mundo premoderno, es decir, que no vive de o no vive en las condiciones sociales que nos trae la civilización industrial, vuelvo a decir la palabra, moderna, capitalista y liberal. Personas de calle, me gusta ese término que he utilizado Flaherty y que tú recuerdas. Sí, 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 nos convertimos en personas de calle, aparentemente. Bueno, hoy yo creo que eso de calle queda en entredicho. Sería más bien, de nuevo, volvemos a ser personas de casa. Estaba pensando qué día, abro un paréntesis, en los escarabajos. En sus barrios también hay parques y también han notado la cantidad de cucarrones que hay. Pablo, cuidado que esos maricas animales no viven en la calle. Esos hijueputas solo salen es a morir. Tienen toda su vida encerrados. Y solo salen para reproducirse, creo, dejar huevos y no sé a qué más mierdas porque entonces los encuentro muertos afuera, ¿no? Y estaba pensando, sí, uy, ¿qué tal esta cuarentena nos transformara culturalmente a ser personas de casa neta y exclusivamente de casa y que se crearan dos clases sociales? Una, los que vamos a estar en la casa y otra clase social, los que tienen que servirnos, ¿no? Los domiciliarios, por ejemplo. Sí, o sea, que fuéramos como cucarrones. Qué curioso. Ay, Andrés, como tengo 15 segundos de diferencia, eso que dices que sí es cierto, no sé cuándo fue. Juan Manuel dice, profe, gracias por enseñarnos tanto. Creo que son los profesores que se molestan a abrir más los pensamientos de los estudiantes y dándonos unos puntos de vista totalmente espectaculares. Esa fluidez que tiene para explicar es algo en verdad admirable. Muchas gracias por ser docente, lo quiero mucho. Oh, viejo, fucking putos, yo no sé cómo poner corazones desde acá, pero, oh, viejo, creo que son cosas que necesito, o no sé, no necesito, me hacen falta verlo ustedes. Gracias, hijito. Gracias, hermanito menor. Hay varios cucarrones muertos en el parque, claro. Hay muchos cucarrones muertos en el parque y solo salen muertos, nunca vemos las larvas de los cucarrones. Y hay muchos más animales que viven en sus madrigueras toda su vida y solo salen muy eventualmente, o sea, como si vivieran en pico y placa, como si vivieran en cuarentena, ¿sí? Las lagartijas, por ejemplo, que salen de noche pero ya en tierra caliente, las ratas, tantos animales que solo salen eventualmente a hacer unas otras cosas y nosotros los humanos como que sí somos los únicos que ocupamos todo el tiempo haciendo huevonada. No, mentira, no, los caballos también. Bueno, era solo una apreciación marica que me dio por hablar acerca de los extranjeros. Vuelvo a María Fernanda. ¿En qué momento nuestra esencia natural o instinto dejó de manifestarse? A ver. Me gusta manejar en dos tiempos esto. Uno, el tiempo histórico lineal, bueno, más bien el tiempo histórico civilizatorio, fechado por años, y otro, leo sus comentarios con 15 segundos de retardo y me dan risa. Y otro momento es el momento, el tiempo natural, el tiempo biológico que tenemos cada uno de nosotros. Respecto al tiempo cronológico,
Me atrevo a decir que nuestra esencia natural o instinto no se deja de manifestar. Lo que pasa es que la tenemos cubierta, así como yo en ese momento estoy cubierto con estas ropas, ¿sí? Abrigado bajo el techo de mis cuatro paredes, y ustedes también. Oh, gracias, Lady. Y ustedes también. No es que se nos pierda esa esencia natural, sino que la estamos cubriendo, la estamos solapando con esencias sociales y esencias culturales. No, soy muy repetitivo, perdónme por ser tan repetitivo, pero pues no se me ocurren más palabras, tal vez me falta leer más. Eh, Pasa también, bueno, entonces, ¿cuándo cronológicamente pasó eso? Eso pasó en el momento en el cual el ser humano tuvo la capacidad de saberse, no, ya, como que puede disponer con superioridad de otras especies, ¿sí? Para su supervivencia. Entonces empieza a dejar de sentir frío porque va a utilizar las pieles de otros animales para cubrirse y va entonces a ir perdiendo no tanto esa esencia natural, sino ese miedo a la naturaleza porque puede controlar ese tipo de elementos, ese tipo de circunstancias, perdón, no son elementos, ese tipo de circunstancias las puede ir controlando. Eso entonces le hace perder el vínculo, el vínculo natural del miedo a ser presa de la naturaleza. Un ejemplo biológico. Nosotros los humanos hemos perdido la capacidad de ver de noche. ¿Sí? Ay, no, Sonia, no. Perdón. Es que me está entrando una llamada. Jesús, ya respondo a tu pregunta. Déjame terminar este chicharrón en el que estoy. Entonces, en el momento en el cual el ser humano se sedentariza y empieza a construir comunidades, podríamos decir que ya volví, Juan Manuel. No me he trabado aún. Hace harto no me trabo. En video. O sea, no se me traba la señal, perdón. Eh, se me fue. La esencia natural. Ya, entonces, cronológicamente, el ser humano se civiliza, se sedentariza, se crea organizaciones y se colectiviza su, su existencia con otros hombres para hacer frente a esa naturaleza. Y entonces se empieza a crear efectivamente como en una clase que les voy a mandar ese documento, o no, a no ser que ya se los haya enviado, pero viene más o menos a hablar que cuando los seres humanos nos encerramos ya en las ciudades, empezamos a crear emulaciones o remedos, imitaciones del mundo natural. Dejamos de visitar los ríos, pero tenemos ríos personales y particulares en nuestras casas, el acueducto. Dejamos de adorar montañas, pero adoramos iglesias y en un momento en la historia eran iglesias altísimas, ¿sí? El hombre siempre ha tenido miedo a lo que no controla. Sí, efectivamente. El hombre, ¿sabes a qué le ha tenido miedo? No a lo que no controla, sino el hombre le tiene miedo a darse cuenta que no puede tener control sobre ni mierda. ¿Sí? Solo puede tener control sobre su propia y pequeña humanidad y algunos elementos pequeños del lado. Pero yo en este momento yo no puedo controlar esta planta, decirle, ¿qué hubo planta? Muévase, sea azul, sea roja, tráigame un pan, something like that. No, eso no sé, no pasa. Creo que realmente no podemos controlar las cosas. Vuelvo. Eh, Listo. Ahora, bueno, listo. Digamos que cuando nos civilizamos y nos volvemos sociales y culturales, creamos símbolos fundamentales, esenciales, creamos símbolos para tratar de, vuelvo a la palabra que utilizan, tratar de controlar, para tratar de controlar la naturaleza. Ahora, desde nuestro punto de vista biológico, desde nuestros tiempos biológicos, nosotros vamos perdiendo nuestra esencia natural o instintiva en el momento en el que estamos siendo educados. La educación, sí, muchachos, la educación no es más sino una trampa de la humanidad para separarnos de nuestra naturalidad. Primer ejemplo, en la escuela, en el jardín infantil,
uno viene de cagarse en los pañales cada que se le da el fucking antojo, cada vez que le dan las ganas de cagar. Entra al jardín y en el jardín lo primero que van a hacer es regular sus cagadas para que sean a determinadas horas, preferiblemente en horas que no coincidan con las cagadas de los otros o en horas que no coincidan con las ocupaciones de los demás. La educación, el adiestramiento corporal. El momento en el cual nos van insertando en la sociedad, no en una única sociedad, sino en diversas sociedades que hay, ¿sí? No hay un solo modelo, pero todos esos modelos sociales tienen en sí unos parámetros, unos límites en los cuales afuera de ellos hay que dejar lo natural para construir lo humano como una categoría conceptual, como una idea de que, de que por ser humanos tenemos que vivir de una forma totalmente ajena, lo más diferente o lo más separado a lo natural. Y continúa así nuestro desprenderse de lo natural. Ahora, creo que la pregunta de María Fernanda, no me he trabado aún. Espérenme, reviso por acá. Denme un momento, voy a mover la mano. Cuando empiezo a mover la mano, me empiezo a hablar. Listo. Eh, Ay, tengo una memoria malísima en estos días. Creo que María Fernanda se refiere a lo natural, no tanto a nuestros comportamientos, ¿cierto? A nuestros comportamientos instintivos, sino a nuestro vínculo de respeto por la naturaleza y por los demás animales. Y esos se pierden cronológicamente con bueno, depende ahí sí de la cultura, con la domesticación de los animales, con el usufructo industrial de los animales, posterior a la domesticación, y con la exotización de de los otros animales raros. Es decir, tener una guacamaya de 7 colores en la casa es un irrespeto total, pero resulta que es que la guacamaya de 7 colores es muy bonita y repite groserías y X o Y motivos. O sencillamente cuando vemos que los demás animales son un peligro, entonces nos vamos a matar de puta una mano de tigres porque un tigre se comió un burro o una oveja, ¿sí? Cuando anteponemos, ya para terminar eso, cuando anteponemos nuestra humanidad a los demás seres animales, María Fernanda, es cuando cubrimos nuestra esencia natural perdón, cuando cubrimos nuestro instinto para ya, para dedicarnos a nuestra humanidad. Estas interrupciones me hacen interrumpir también el cerebro, ¿sí? Listo, María Fernanda. Espero haber sido claro, pero no tan claro. Siempre dejar dudas y matices grises para que trabajen sus mentes autónomamente por ustedes mismos. ¿Me regalan un descansito de 30 segundos? Todo bien. Ya vengo, espérenme ahí, espérenme ahí. Ahora sí. Uy, me dejaron eso, ¿cierto? Que yo sepa, no. Dejó caldo, pero no. Ah, sí. Ya volví, amigos. Oigan, C. Franklin, ¿qué dice? No, muchachos, estaba recibiendo una llamada telefónica, pero ya la despaché con la velocidad de siempre.
Manita arriba si me copian. Manita arriba si me copian. Listo, listo, perfecto, perfecto. Listo, María Fernanda, espero haber sido útil, digo. Juan David preguntó hace 15 horas. Vamos a ver. Bueno, mis preguntas son de lectura del documental, dice él. ¿Dónde nació el cine documental antropológico? Creo que te perdiste la clase anterior. El cine documental antropológico nace en 1922 con la película llamada Nanook, el último esquimal, referente a un ejercicio de registrar la vida cotidiana de un grupo de esquimales habitantes en Alaska. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Cuál es el espíritu de la historia? Esa pregunta es una chimba de pregunta. Preparados para filosofía. Uf. En 1800... Como en 1800, ¿qué sería eso? 1820 más o menos. Un filósofo, Emanuel Kant, Federico Hegel, se atrevió a escribir un libro llamado La fenomenología del espíritu, en la cual básicamente va a tratar de desenvolver la historia del pensamiento europeo de la mano con la historia del mundo. ¿A qué va esto? Que ese señor Hegel, más o menos su tesis de final del libro es que la historia del mundo es la misma historia de Europa y que esa historia no está motivada por nada más sino por un espíritu, como una fuerza sobrenatural, metafísica, que hace que efectivamente Europa haya sido la victoriosa y toda la verga, pues, ¿sí? Cuando yo en el texto me refiero al espíritu de la historia, estoy haciendo referencia a que... Ay, espérenme un momentico. Esperen un momentico, busco el documento. Porque no tengo el contexto. Muchachos, escriban otro comentario porque ese último comentario de Franklin sí me deja horrible. Viejo Franklin. Es que ahora sí el profesor se pegó, será trabada. No. Eso es un comentario muy grosero. Bueno, mientras me abre la pantalla esta. Entonces yo hago referencia al espíritu de la historia tomando como ejemplo eso que hablaba, pero necesito leer el pinche contexto de este asunto. Oigan, tranquilo Franklin, ¿alguien sabe de, de los demás que no están? Es decir, yo solo tengo 13 amiguitos acá en vivo. Hoy solo tengo 13 amiguitos acá. Clases virtuales. ¿Cómo colonización de África? Esperen, estoy buscando el documento. Documentar la mirada del otro. Ahora sí. Ahora sí te voy a responder en contexto, amigo mío, amigo Juan David. Control B. A ver. ¿Están bien, muchachos? ¿Están cómodos? La antropología. Ya, ahora sí dice. Ya encontré el párrafo. Dice. Así, con aquellas características se escriben las ciencias sociales, entre ellas la historia, la antropología, guardando en ellas el espíritu de la historia. Es decir, que guardando en ellas la condición de unanidad y universidad ontológica
realidad verídica, objetivación y cosificación del mundo, conquista, evangelización y exotismo. Esos elementos son los que van a configurar en el documento el espíritu de la historia. Ahora, venga, echémosle más carreta. ¿Cuál es el espíritu de la historia entonces? El espíritu de la historia es ese que nace cuando alguno de los tantos grupos ancestrales de nosotros decidió registrar por escrito los hechos, las guerras, las cuentas de su propio grupo y a desestimar a los demás grupos, a las demás tribus, entonces en palabras muy culas, que carecían de esa escritura. Echemos la culpa entonces a los babilonios, los sumerios y los fenicios, básicamente, que son los padres de la escritura occidental. Por el lado de China, también ya tenían escritura, pero desconozco el origen de ellas. En realidad, el cine nació documental, en cine nació documental. Juan David, ¿me haces un favor? ¿Me puedes repetir la última pregunta que creo que está mal escrita? Whisky en la tarde, lo mejor. Juan David, ¿por qué no contestarás? Ay, espéreme. Whisky en la tarde, lo mejor. Juan David, ¿está por ahí? Juan David, ¿por qué no contestarás? Bueno, no entiendo la última pregunta de Juan David y ya, paila, no, ya perdió. En realidad, en cine nació documental, el cine nació en documental, en el cine nació en documental. No, no entiendo cómo interpretarla. Pero diría Juan David, sí, el documental nació exclusivamente del cine, no como industria cinematográfica, sino pues como modo de registrar, ¿sí? Unos toman fotos, otros graban videos. Alejandro Carmona, tienes algunas preguntas. La primera dice, ¿se aprende más de una cultura por sus hechos vistos en vivo o por escritos ya realizados en esas culturas? ¿Se aprende más de una cultura? Eh, no, pues obviamente conviviendo con ella. De hecho, el documental nace para, para suplir esas faltas que tenía el documento escrito. ¿Sí? El documento escrito deja pasar por alto gestos, rostros, emociones. Ahora, imagínense que esta clase yo la estuviera escribiendo y ustedes no pudieran verme la cara, como en este momento, digamos, yo carezco de ver sus gestos como si puedo ver, digamos, cuando estamos en Zoom. Entonces, se aprende mucho mejor viéndolos en vivo. Ahora, si aprende más de una cultura viéndola que conviviendo con ellas, eh, pues conviviendo con ellas se empapa uno de la cultura. Ver un documental no lo hace uno un experto sobre esa cultura sobre la cual está el documental. Yo no podría hablar que sí, que todos los esquimales fueron así o asá por por 1 hora y 15 minutos de video, ¿sí? Pero entiendo más en 1 hora y 15 minutos de video de esa cultura que leyéndome, no sé, un libro dedicado o unas páginas dedicadas a ese libro, porque el video me permite ver y contemplar cosas que la descripción deja corta, ¿sí? Es decir, el material audiovisual aporta muchísimo en este tipo de ciencia. ¿Mm? Segunda pregunta, ¿el reconocimiento es más importante que el talento? Claro, claro, de hecho, el reconocimiento es un talento. ¿Sí le sirvió el internet, Pocho? No, no, pero Ay, perro, o sea que... no, no, fresco, fresco. Ay, muchachos. Bueno, va a terminar esta clase en todo caso. El reconocimiento es más importante que el talento.
Sí, 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 sí. Una de las necesidades, una de las condiciones históricas o de las condiciones eh, sociales de la actualidad es el ser reconocido, ¿sí? Su talento o el talento de cualquier persona le puede ayudar a que sea reconocido, ¿sí? Más el ser reconocido no implica un talento, es decir, el talento es importante, pero para ser reconocido. ¿Mm? Entonces el talento por sí solo no sirve para un culo, ¿sí? Es un talento que se dice perdido cuando un talento no es reconocido. Ahora, el reconocimiento no es solo el reconocimiento como fama, sino es el reconocimiento de la persona, el reconocimiento, por ejemplo, con el documental. La importancia no es que Nanook fuera un huevón famoso que se fuera a ganar un premio Oscar, sino es reconocer que hay existencia de otros modos de vida y que son totalmente respetables y totalmente apreciables, aún más cuando son diferentes de, de los de las personas de la calle. ¿Mm? Franklin dice, profe, ¿usted cree que alguien se puede volver profesional estudiando lo escrito o se necesita conocerlo por el mismo? Franklin, hay que estudiar, ¿sí? Perdón el paréntesis para responderle a Franklin acá. Franklin, lo que pasa es que volverse profesional estudiando le garantiza a usted un reconocimiento, un título que es un que le va a certificar su conocimiento. Obviamente la vivencia, la experiencia, el empirismo, la vida propia es, es muy importante y de pronto se aprende más en la propia vida. El asunto es quién le certifica eso. Yo no podría ser profesor de ustedes, aún sabiendo lo que sé, si no tuviera un diploma que me certifica que efectivamente estudié profesionalmente para X o Y motivos. ¿Mm? No estoy de acuerdo con el sistema, no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que hay que hacer, viejos. Es lo que hay que hacer. Para ponérselo más claro, tengo un amigo, el man es músico hace 20, lo que lleva Rock al Parque, el man es músico hace como unos 25, 26 años, autodidacta, el muy buen músico, pero sin su título, sin certificar que estudió profesionalmente algo, nadie le come cuento, entonces o no lo contratan o si lo contratan con condiciones muy precarias. Entonces es necesario estudiar sobre lo vivido para que lo vivido se pueda certificar y le sirva. ¿Mm? Vuelvo entonces a la tercera pregunta de Alejandro Carmona. ¿Podremos realizar cosas que no están en nuestra naturaleza realizarlas? ¿Cómo qué cosas? ¿Qué no es de nuestra naturaleza? ¿Volar? ¿Volar con los brazos, con las alas? No, no podemos hacerlo. Si remito esa naturaleza, si remito esa naturaleza únicamente a lo biológico, no, no lo podemos hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer? Crear herramientas que sustituyan, que reemplacen eso natural. Abro paréntesis, María Fernanda me dice, o sea, lo vivido complementa lo escrito. Claro, 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 claro. Yo no, yo me quedaría a mí más fácil escribir sobre cómo es ser profesor de antropología a distancia, por lo que he vivido, antes que escribir sobre jugar fútbol a distancia, o, mejor aún, yo no podría escribir sobre cómo es la educación a distancia y luego vivirla. Habrían unos baches, unas diferencias, unos vacíos grandísimos, ¿sí? La vida es para hacerse y hacerla, ¿sí? El ponchito. Ese coso quedó entonces todo chueco. No, no, fresco, fresco, de leer terminamos. Eh, sí, entonces lo vivido lo complementa lo escrito. Por eso es necesario escribir. Cuando yo les pido, a propósito, cuando yo les pido que escriban, que redacten sus informes, que hagan, huevones, vívanlo primero para poder hacer las cosas. Por eso yo me di cuenta cuando alguien no hace una tarea porque no vivió lo que tenía que vivir. Porque, por ejemplo, pude darme cuenta que 10 personas vieron el documental porque sus preguntas van a eso, ¿sí? Hay personas que preguntarán maricadas y yo diré, no, este huevón no hizo la tarea porque no vivió el asunto que tenía que vivir. Y sí, Juan David, se quedaría en un conocimiento netamente empírico, valioso a todas luces, es valioso,
pero el conocimiento empírico hay que sistematizarlo. Esa es la esencia de la ciencia, sistematizar, escribir, categorizar, comparar, conceptualizar, evaluar y volver a hacerlo. Y vuelvo entonces a la pregunta de Alejandro Carmona. Sí, Alejandro, biológicamente no podemos hacer muchas cosas que nuestra naturaleza no nos permite, hermano. O si quiere, haga el intento ahorita y compárese con unos loritos que comen arcilla. Cómprese un paquete de arcilla y cómaselo. Creo que se le taparía el culo, sin más ni más. Pero sí podemos hacer otro tipo de cosas que nuestra naturaleza nos permite, como volar, bueno, tenemos otro tipo de medios. Ser veloces, bueno, hay calzado apto para rendir más. Hay medicinas, hay tecnologías que nos ayudan a superar nuestra pobre naturaleza animal antropoide. Alejandro dice, ejemplo, vivimos en un continente diferente al europeo, pero somos humanos todos. Ahora mi pregunta es, ¿podemos realizar con nuestras habilidades los mismos hechos que hacen los europeos? Sí, pero en momentos diferentes. Esa es una de las peleas. Lo que pregunta Alejandro es una de las discusiones que bien ha tenido la filosofía latinoamericana, que era así. O hacemos en Latinoamérica una filosofía compatible y comparable a la europea para que Europa nos avale, o segundo, hacemos otra cosa diferente a la filosofía, que ni siquiera se llame filosofía, para que nazca en América y que no tengamos que pedirle permiso a Europa. Es decir, sí podemos hacer cosas diferentes, ¿sí? El asunto es de qué dependemos que quien nos la certifique. Y el primer error de la filosofía latinoamericana ha estado y estará en querer que sea leída e interpretada y comprendida como la filosofía universal alemana y griega lo ha hecho por griegos y alemanes. Eh, ¿Por qué el pensamiento amazónico del Yurupari no es filosofía? ¿Por qué los saberes de los abuelos no se constituyen como filosofía? Bueno, la respuesta que dan los filósofos que dicen ser latinoamericanos es en que hay que sistematizarlo. Y sistematizarlo es ponerlo en términos occidentales europeos para que ellos lo entiendan. Y eso se los digo con todo conocimiento porque me estudié la maestría de filosofía latinoamericana, de la cual me gradué hace 2 años y salí decepcionado. No era lo que esperaba, pero la pasé muy bien y aprendí mucho. Jesús, ¿la antropología europea es diferente a la americana? Mm, no, no, la antropología es una sola ciencia. Hay métodos diferentes. América ha aportado bastante a la etnografía como herramienta de la antropología, más esencialmente cultural, pero no, es una misma esencia porque la antropología nace como el estudio de las culturas diferentes, por ponerlo así. Y cuando en Latinoamérica o en América se hace antropología, se hace pensando también en hacer un registro de las culturas, es decir, reduciendo lo humano a lo estrictamente simbólico y cultural, y de ahí no hemos podido salir. Yo soy víctima o no soy víctima, soy victimario de eso, ¿sí? Mi antropología también sigue siendo la misma antropología que nació por allá en el siglo XVIII-XIX en Europa para tener control sobre las colonias africanas y surasiáticas que tenían, ¿sí? Uf, wow, 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 wow. Listo. Alejandro, creo que ya salí de tus preguntas. Si hay algo, me escribes y en 15 segundos te respondo. Lady Hernández, la ansiosita que le gusta siempre que yo le responda. Lady, hiciste una muy buena lectura. Tienes muchas preguntas, las cuales las voy a responder muchamente. Preguntas sobre documentos, dice. Uno, la mirada del otro. ¿Por qué hay batallas de enfrentamiento entre la ciencia y el conocimiento? No. La pregunta está mal formulada en principio. No es una batalla entre ciencia y conocimiento porque el conocimiento es el soporte de la ciencia. Es decir, cuando habla de conocimiento es un conocimiento objetivo, puro, neutral y sistematizado de un objeto. Y ese es el que le da soporte a la ciencia. Tal vez
las batallas que se enfrentan son entre conocimiento y sabiduría, entre conocimiento y creencia, o entre ciencia eh, y creencia, o ciencia y lo que no es ciencia. ¿Mm? ¿Por qué hay una batalla? Porque la ciencia es control y es poder, ¿sí? Todas esas batallas que se plantean en esas variables que tú preguntas, eh, vienen resultando, vienen resultando en que es una batalla de poder, ¿sí? De poder estrictamente político. Vuelvo a lo que se llama hablando de la filosofía. Para la filosofía tradicional universal no es válido el pensamiento del Popol Vuh, de, no sé, los escritos por allá de los mexicas, de la leyenda Yurupari, de los sistemas de pensamiento tradicionales americanos, porque no están sistematizados al modo europeo. Y eso es solo una forma de controlar el conocimiento, la ciencia y el poder desde un solo punto, ¿sí? Es un gran problema epistemológico. A propósito, para darle una vuelta a eso, hay un escritor, un filósofo latinoamericano llamado Walter Miñolo, que, procura, procura realmente hacerle la batalla contra la epistemología o contra el conocimiento occidental desde saberes netamente tradicionales, poniéndolos así, vea, a darse par a par, ¿sí? Es muy interesante y últimamente ha estado escribiendo muchísimo. ¿Sí? Eso se llama la descolonización del conocimiento, porque amiguitos, la colonización, la colonia española, la colonia europea no se ha terminado. Con la independencia de América, llamémoslo así, de 1810 hacia acá, no nos independizamos, sino solo cambiamos de gobiernos porque la colonización sigue estando presente en la estructura escolar, la estructura del lenguaje, la primacía de la matemática sobre la botánica o sobre, no sé, la jardinería, eh, sobre la defensa de como la ciencia como el soporte único, válido y verdadero de todo sustento, inclusive hasta político y tal. Walter Miñano propone descolonizar el conocimiento a partir de crear nuevos referentes para generar conocimiento. Pregunta luego, ¿por qué se guarda el espíritu de la historia en relatos de vencedores? Dices vendedores, pero no, son vencedores. Claro, viejo, porque es que el espíritu de la historia es ese, el espíritu de la historia es vencer, es no ganar, perdón, es no perder. Entonces, la historia quedaría muy mal escrita a partir de los relatos de la Alemania nazi derrotada, a partir de los relatos de las comunidades muiscas dominadas por ese señor Jiménez de Quesada, ¿sí? Entonces la historia, el espíritu de la historia, es más, para que sea un espíritu, la historia tiene que ser un espíritu glorioso, vencedor. ¿Mm? Y por eso los relatos históricos tradicionales llevan el espíritu de la historia mostrando que todo lo que nació en Europa, que la lucha que empieza desde el pensamiento griego, ¿sí? Cuando miramos lo que vemos en sexto y séptimo, desde el pensamiento griego hasta lo que somos, ha sido un éxito solo y única exclusivamente de Europa. Y ese es el espíritu de la historia, dejando de lado los relatos de África, los relatos de Asia, los relatos de los bárbaros inclusive, ¿sí? Porque fueron los vencidos. O tal vez no fueron vencidos, sino que sencillamente sus victorias mancharían la gloriosa, pura e impecable historia de la historia europea. ¿Cómo era que las fotografías se movían en momentos prolongados que podían ser reproducidas e interpretadas? Las fotografías se movían, han cogido un cuadernito, han hecho flipbook, que dibujan un muñequito en una página y luego en la siguiente página el muñequito se mueve y luego se va moviendo y así. Hagan de cuenta un flipbook, pero de miles de páginas moviendo una imagencita. ¿Sí? Quiero responder esto así más rápido porque no le quiero botar cabeza a eso. No es que sea una mala pregunta, lo que pasa es que lo respondí en la primera tanda. Documental Nanook. ¿Por qué las tierras de los esquimales eran tan desérticas? La naturaleza sí lo puso, pues a ver, es desértico naturalmente que las tierras que están en los polos reciben menos radiación solar
Por lo tanto, van a estar condenadas a un frío inclemente que va a condensar sólidamente toda molécula de agua. Eso lo va a hacer desértico. La pregunta sería, ¿qué hacen los humanos viviendo en unos putos lugares tan desérticos? Sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se van para allá, weón? ¿Sí? Es tanta la necesidad de huir de quién. Porque yo creo que los esquimales llegaron allá, no por gusto, sino porque, maricas, estarían huyendo de alguien o de algo, tal vez. ¿Por qué sucedía si no podían cazar animales para comercializar las pieles? Podría suceder que tendrían problemas alimenticios muy serios, Lady. ¿Sí? Y esos problemas alimenticios masivos llevarían a una decadencia y a una pérdida de la existencia de ellos. Es decir, se morirían de hambre, y no solo uno, sino se morirían muchos de hambre. Ahora, el intercambio de pieles les sirve para comprar bienes de consumo, ¿sí? Para comprar alimentos civilizados, porque no creo que una persona que viva en el hielo, que tenga que verse las más duras para hacer fuego, rechace una estufita de gas o de cocinol o de gasolina, ¿sí? No creo que la naturaleza del hombre esté comer mierda, sino la naturaleza del hombre está modificada para hacerse la vida más fácil. Entonces, si no podían cazar animales para comercializar sus pieles, o vivirían endeudados, o se morirían de hambre, o tendrían que buscar otro tipo de elementos para comercializar, que sería yo creo que la primera respuesta que daría, ¿sí? A falta de pieles, no sé, buscarían otro tipo de cuestiones para entregar, esculturas en hielo, no sé, o hielo puro, o piedras preciosas por allá encontradas en algún lado, me imagino, o artesanías, tal vez. ¿Cómo es posible que esa cultura que aprendimos de la familia del esquimal sabía sobrevivir a tantas tempestades de hielo? Eso, pequeño corazón mío, lady, se llama adaptación, ¿sí? Que es una de las premisas que dice la teoría de la evolución, que las especies sobreviven si y solo si se adaptan. Y ese es uno de los principios de la inteligencia humana. No es tanto resolver los problemas, sino adaptarse a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los esquimales no viven allá derritiendo el hielo para vivir en tierras fértiles, sino que viven allá adaptándose ¿cómo se llaman eso? A las duras condiciones bioclimáticas que presentan allí. Pocho, ¿y el wifi no le sirve tampoco? No, nada, no sirve nada. Pero No, marica, ese fresco, cosa no sirve. No, es que fresco, mi wifi tampoco me sirve en el computador, perro. fresco. Es que tengo problemas con el wifi, Pero, amiguitos. pero ahorita me pude conectar de ambas formas, con Wi-Fi y esto antes de que eso me se lo pusiera. Ahorita cuando termine, tranquilo, dale, Mm, dale, dale. Listo. Función del documental, dice ella. ¿Cómo se concreta la mirada de un mundo actual a la mirada de luchas cotidianas en la variedad de la naturaleza humana? ¿Cómo se concreta la mirada de un mundo actual a la mirada de las luchas cotidianas en la variedad de la naturaleza humana? Breve, sencillo, lady. Oigan, ¿me copian o estoy hablando solo? Manita arriba si me copian, de verdad, no sé, llevo mucho tiempo sin ver reacciones. Ay, me puta, ya dice Pocho, como que yo estoy hablando solo, weón. De luchas cotidianas en la variedad de la naturaleza humana. Ay, se me fueron cuatro pacientes. Listo, con uno que diga, listo. Mm, se concreta la vida cotidiana y el mundo actual y las luchas de todos los mundos se concretan en el principio de sobrevivir, ¿sí? El principio de supervivencia como, como el único y más básico sentido de vida, ¿sí? Sobrevivir, chinas, sobrevivir. Nosotros, a ver, póngale cuidado, pongámoslo así en términos de lo que está pasando en el mundo con el COVID. Los empresarios están preocupados porque sin empresa no pueden sobrevivir. Los obreros están preocupados porque sin trabajo no pueden sobrevivir. En los lados donde no ha llegado el COVID, hablemos de, no sé, me imagino por allá en la selva del Bichada, que ese departamento de Colombia no tiene COVID, allá están muy preocupados por sobrevivir. Están
preocupados por sobrevivir. Y ahí es donde se concreta la lucha de la existencia humana. ¿Cómo puede hacerse que el cine deje anécdotas y enseñanzas al hombre que no tiene tiempo para leer? Lady, una imagen vale más que 1000 palabras. El Sí, hombre, quién sabe si sea perezoso por naturaleza, pero leer es un ejercicio terrible. de demasiada atención, un ejercicio, un ejercicio que puede llegar a ser molesto. Entonces, una película, un documental, te presenta explicado todo y es mucho más fácil compenetrar. Además que las imágenes en movimiento te quitan un poco el ejercicio de imaginar cómo es una determinada situación y por el contrario te la muestran tal cual es. Entonces, al leer tú tienes que mirar las letras, comprender lo leído, imaginar e hilar, o más bien, y conectar las ideas previas con las ideas posteriores y las ideas presentes. El cine te elimina muchos pasos de esos. El cine sencillamente te presenta una imagen, entonces ya no tienes que imaginar cómo iba a ser este asunto. El mismo cine te lleva el hilo conductor. eh, sí, 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 el hilo conector, el hilo conductor te lo lleva el documental. Por eso es mucho más fácil y más impactante. Pero es necesario leer porque el cine también se le escapan muchas cosas que trae la escritura, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo de la lectura, el desarrollo de la ortografía, el desarrollo de las competencias gramaticales, el desarrollo de la comprensión textual. ¿M? Porque para un documental es necesario saber leer primero. Si usted no sabe leer, duramente va a comprender un documental, por más de que le impacten las imágenes. ¿Y por qué el documental representa la vida de formas monótonas de hechos y límites de apariencias exteriores? No entiendo muy bien esa pregunta. ¿Por qué representa la vida? Bueno, la vida es monótona y cuando tienes muy pocas actividades que hacer viviendo en el hielo, eh, se te va a hacer monótona. ¿Monótona para quién? Para nosotros que tenemos 1001 ocupaciones, que no hacemos ninguna puta ocupación, pero las tenemos. Ujú. Ahora, el esquimal tiene muy pocas ocupaciones y si no las hace, se jode. Eso le da la aparente monotonía. Y con eso termino con las preguntas de Lady Hernández. Ángela Carrera, que es lo que tú fuiste la que escribió como a las 6 de la mañana. Ángela, ¿estás ahí? Si estás ahí, Ángela, por favor, manifiéstate. ¿Sabes si Ángela Carrera? No, bueno, ya vendrá. Listo, Ángela. Ángela, ¿qué hacías a las chingadas 3:30 de la mañana mandándome correos? Me asustaste, casi me muero de un infarto. La cinematografía en un principio se hizo. La cinematografía en un principio se hizo como propósito educar a los espectadores. ¿Quiere decir que ahora en la actualidad sigue sucediendo el mismo método? No. El origen de la cinematografía, como que explicó Leonardo hace 8 días, el principio era entretenimiento, ¿sí? Entretener y sorprender a las personas. Recuerdo algo que decía Leonardo, que las primeras muestras que se hacían del cine eran en especies de circos, donde la gente pensaba que los elementos de la pantalla, primero, que las fotos se estaban moviendo, ¿sí? Segundo, que las fotos parecían salirse de la pantalla. Entonces, la primera función es entretener. ¿Que logró educar? Listo. Es un efecto colateral positivo. Positivo. De hecho, es tan positivo que en el siglo XXI, como 130 años de haberse inventado el cine, me imagino, sí, tenemos como 120 años de haberse inventado el cine, y a 160 años más o menos de haberse desarrollado la fotografía, los profesores acudimos a los videos como el último recurso en tecnología, como lo más grande que ha pasado. ¡Qué pobreza! Sí, los profes tenemos huevo. Entonces, eso lo utilizo para explicar que sí, pues que el cine es educativo. De dos formas. El documental tiene que ser más verídico. Cuando aprendemos cine con películas de acción es para tomar elementos referentes históricos o culturales, pero no podemos asumir una película como
como un documento histórico tal cual, porque son dos ramas totalmente diferentes. Para eso están los libros de historia y para eso está la industria cinematográfica. Tal vez si alguno de los profesores que trabaja al cine con historia me puede estar colgando por mi escepticismo, porque muchos de ellos sí trabajan con el cine como documentos históricos, como documentos históricos. ¿Que yo lo he utilizado? Sí, claro, pero, y todos los profesores lo utilizamos, pero siempre hacemos salvedades. Cuando es de historia, pues que no todo pasó tan así como dice que pasó. Recordemos que el cine es necesariamente ficcional, ¿sí? Ficticio, más bien. Sí, Juan David, ahora ustedes andan con insomnio, menos yo. ¿Cuál fue la inspiración del creador de esa historia? La inspiración del creador de esa historia, Leonardo la contó la vez pasada. Creo que el man era un aventurero, ¿sí? Eh, él no era antropólogo como los demás, sino que él era una persona pues El jefe que... le pidió que hiciera ese documental. ¿Cómo, cómo? Este man dijo que el jefe le pidió que hiciera este documental. Él trabaja en una mina, en minería. Ah, ok, ok. Mis contactos me dicen que la inspiración del creador de la historia fue de su jefe, el jefe. El jefe le dijo a Flaherty, quien trabaja en una mina, que se fuera a explorar a las chingaderas, a los confines del mundo, a explorar no sé qué vergas, ¿sí? Y ahí él ya entonces encuentra estos esquimales y le parece curioso, le parece interesante representar, ilustrar cómo vivían esas personas en esos confines del mundo. ¿Mm? Esa es la inspiración de él. No fue una inspiración autónoma de decir, uy, marica, soy un antropólogo, sino que las circunstancias se dieron. Después de un año de estar viviendo en un lugar lejos de casa, pues lo más natural es que quiera llevar una imagen de esos otros, volviendo al término que nos ha ocupado este delicioso semestre. Muchachos, ya les dije que los quiero mucho. Pinche whisky. ¿A qué se refiere con la trama no estropea nada? Lo que sí puede estropear es la forma en que se ha llevado la misma trama. Ángela, él se refiere a que la trama, la historia, los hechos son fenómenos por sí solos con sus características. ¿Sí me entiendes? Pasan, son acontecimientos y suceden así, allá, solos. Lo que puede estropear es la forma en la cual hablen de esa trama. Por ejemplo, la trama es esta videoclase que ya va para 1 hora y 45 minutos. La trama es esta, ¿cierto? Objetiva. Según como ustedes cuenten o lleven la trama, puede estropearse o no. Es volver a la respuesta que hice hace unos momentos sobre la anécdota, ¿sí? La anécdota lleva implícito el espíritu de quien habla, ¿sí? Entonces, al que no le gustó la clase puede llevar a que la trama fue mala. El que le gustó la clase va a llevar la historia de que la trama fue magnífica, pero resulta que la trama no fue ni a nivel, sino sencillamente fue lo que está pasando en ese momento, un fenómeno objetivo, así en términos científicos. Ángela, muchas gracias por tus preguntas de 3 de la mañana. Espero haberlas contestado. Si algo falló, si tienes alguna otra duda, por favor, vuelves a replicarla. Vamos con Shiltri, a Laura y Shiltri. Y ya terminamos este visaje. Laura, ¿cómo estás, Laurita? Pues bueno, no sé si cómo estás, ya no me va a interesar cómo están. Solo voy a responder el asunto. Denme un ratico. Ay, ya me pasé. Está re severo, weón. Y así sin almuerzo. Más. Sé que me están escuchando, muchachos. Y sí, estoy hablando con un amigo y estaba acompañando esta deliciosa clase con 2 sorbos de Coca-Cola. Coca-Cola de Irlanda. ¿Qué hubo? ¿Y esta Laura Sofía nunca apareció? ¿Ustedes saben si ahí está, muchachos? Ahí llegó Laura Sofía. Ok. Hola, mamochis, ¿cómo estás? Acaba de llegar mi mamá, niños. Bueno, sobre el cine.
¿Por qué ha sido la búsqueda de la objetividad y la naturalidad de lo que se conoce como realidad una de las batallas que ha enfrentado la ciencia del conocimiento? Laura, espero que hayas quedado satisfecha con esa respuesta que di en las primeras dos tandas de preguntas. Sin embargo, para no dejarte colgada, eh, porque la búsqueda de la objetividad pretende... Mami, que saludos de una estudiante. Dicen que saludos a tu mamá. Gracias. Eh, Ay, porque la ciencia, la ciencia es como un dios. ¿Sí? En un momento de la historia, esta eh, belleza sin almuerzo y sin... en un momento de la historia, la ciencia quiso reemplazar a los dioses, quiso reemplazar a Dios y como tal se le adjudicaron, esas características de pureza y de ser el regidor de la existencia, Y él es justo y bueno, de la vida. solito ahí en la 11, Entonces, buscar esa objetividad en el conocimiento, sino que como no esa tenía neutralidad, batería, es poner a la ciencia y compré que una como, batería. como la creación más alta de la humanidad y como el motor o el... Sí, como el motor y móvil pues del quehacer humano. Por ejemplo, ahora con el manejo del COVID, ¿sí? Unas personas se abocan a la religión, no está mal, ¿sí? Bien, oran, le piden a Dios, bueno, hacen sus cuestiones, y otras personas reniegan de los que creen y lo que hacen es apegarse a la ciencia. ¿Qué sucede en este momento? Que ni la ciencia ni la religión han podido, ni la ciencia ni la religión han podido dar cuenta de la gravedad del caso, del origen del caso, ni de la solución del caso. Pero ambos grupos de personas, llamémoslo entonces creyentes y ateos, o creyentes y científicos, esperan respuestas de esos dos entes en los cuales tienen depositada por un lado la fe y por el otro lado tienen depositadas las expectativas reales. Es decir, esto lo he criticado en algunos momentos cuando he dicho que la ciencia en algún momento se volvió como el dios, el nuevo dios de la humanidad y dejó de lado la parte emocional, la parte sensible, la parte simbólica e inclusive la parte de las creencias que son necesariamente esenciales para la humanidad. No he conocido un científico que no sea amargado, porque no le encuentra mayor sentido a la vida, sino lo que dicen los números y lo que se puede contrastar, comprobar, evaluar y evidenciar científicamente. Le hace falta, digamos que esos otros elementos le dan un sentido, no sé si espiritual, pero le dan otro tipo de sentido a la vida. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué ha sido la búsqueda de la objetividad una de las batallas que ha enfrentado la ciencia del conocimiento? Porque quieren posesionarse, ¿sí? Porque es otro tipo de control. El control religioso lo manejan, llamémoslo así, las iglesias. El control científico lo manejarían los laboratorios y las universidades. Entonces es una lucha de edificios. ¿Y quienes estamos en el medio? Pues somos los que tenemos que adaptarnos o sufrir las consecuencias de eso. Laura, sobre el video de Nanu que el último esquimal, dice, ¿su idea principal era mostrar la vida cotidiana de los esquimales con propósitos realistas o simplemente por entretenimiento? No. Bueno, si tú revisas en internet lo que dicen sobre el documental, vas a encontrar ambas respuestas. Unas que dicen que efectivamente él quería llevar entretenimiento para que la gente conociera a ese extranjero y lo viera de de un punto de vista totalmente exótico, y otros que dicen que el origen, perdón, el interés de él era que la gente conociera, se educara, por ponerlo en esos términos, y tuviera una empatía o un reconocimiento por otras formas humanas de existencia. Ahora, depende entonces ya del observador. Si te entretienes, pues el mal lo hizo por entretenimiento. Si
asumes una posición crítica, una posición más empática y más humana, pues entonces el objetivo de él fue un propósito realista, según lo pones en tu pregunta. No conozco yo personalmente la idea de Flaherty. De pronto el man quería tan solo burlarse de ellos, ¿cierto? No lo sabremos, no lo sabremos. La interpretación que se haga será la que le dé la validez de entretenimiento o de documentalista. Jesús dice, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es más difícil, comprobar que sí o que no? Jesús, eh, es más difícil comprobar que no, porque las comprobaciones se basan sobre evidencias positivas. El positivismo no es esa actitud que le dicen a uno, todo va a estar bien. No, eso se llama optimismo. El positivismo es una corriente científica que dice que todo debe ser demostrado en positivo. Por ejemplo, las fotos. Los que alcanzamos a conocer las fotos de rollo, había una foto pequeñita, oscura, llamada negativo, y el positivo era la foto con los colores como los conocemos. Entonces, lo positivo viene a ser la evidencia de lo existente. Como lo existente es lo afirmativo, comprobar la negación sería más difícil. Te devuelvo la pregunta, Jesús, ¿qué sería más difícil? ¿Demostrar que Dios existe o demostrar que Dios no existe? Y ahí le dejo para que se acueste a dormir esta noche temprano, mijo, y le eche cabeza a eso. ¿Qué es más difícil de comprobar? ¿Que existe Dios o que no existe Dios? Y para todos los demás, échenle cabeza a esa pregunta. Vuelvo a las preguntas de Laura. La función del documental. ¿El propósito del fin obedece al hombre de la calle enterarse de los problemas que agobian a sus semejantes? Sí. Yo me atrevería a decir que sí, uniendo esta respuesta a la pregunta anterior, que si el objetivo de Flaherty era documentar la realidad de esos esquimales, era para que las personas de la calle, de la ciudad, que esas personas tengan no compasión, no lástima, sino tengan conocimiento de esos otros, ¿sí? Y que tienen otras dificultades. Es lo que nos dicen a nosotros cuando uno, por ejemplo, dice, ay, yo no quiero Uyama, y sale alguien diciendo, ay, pero tanta gente por allá, no sé dónde, sin un plato de comida. Eso mismo. Tal vez uno de los objetivos de Flaherty era demostrarle a las personas de la calle que sus preocupaciones realmente son infundadas y vanas a comparación de las vicisitudes que tiene que estar viviendo otro tipo de personas. Pongamos eso, aterricémoslo aquí al contexto Bogotá, Colombia 2020 con COVID. Estamos los que nos podemos quedar en la casa y nos enfrentan moralmente contra los que no pueden quedarse en la casa sencillamente porque tienen que salir a trabajar. Entonces empieza esa pugna moral por quién es más infeliz que el otro. ¿Sí? No creo que el interés de Nanuka haya sido ser pornomiseria, llamámoslo así, o bueno, ese visionismo vulgar, pero sí de reconocer que todos tenemos problemas esenciales y vitales y son muy difíciles y algunos tienen problemas más serios. Sencillamente cuando les digo, miremos los problemas de la Guajira. ¿Sí? Miremos lo que pasa en la Guajira. Eso nos pone a pensar un poquitico y nos hace temblar nuestra existencia humana. Saludos a mi papá por allá. El cine y la televisión jamás reflejarán en absoluto el ambiente que pretende representar. A reflejar. Laura Sofía, vámonos por la fenomenología de las palabras. ¿Qué es reflejar? Cuando tú te enfrentas frente al espejo, se ve un reflejo tuyo. Ese reflejo es real, es decir, ese reflejo es la realidad tuya o no. Lo más probable cuando respondas a esta pregunta es que estés pensando que no, que el reflejo es sencillamente un reflejo. Ahora, el cine de televisión, si reflejan realidades, estarán absolutamente lejos de la realidad que es. El reflejo es una apariencia, es un fantasma, es una imagen bidimensional.
La realidad reclamando es los medicamentos y reclamando los más grande. para los En este momento ustedes me están exámenes. viendo en Sí. este cuadrito. Eso es lo que se refleja en mí. Pues, Detrás o sea, mío, fuera así, pero mis vecinos, no, viejo, todo el no. mundo, todo el mundo. me Esta fui, imagen soy no en logra el captar sur, nada. ¿no? Mi mente Llegué y una mierda, una cita y una gente. no saben qué hay adentro. Y para los Entonces, medicamentos lo mismo. el cine y televisión efectivamente jamás van a reflejar en absoluto el ambiente que pretenden Porque de representar. aquí para Siempre allá, quedarán sí, pero cortos, ponen en el siempre. reflejo. Por ejemplo, Y ¿qué aquí, falta? pues, ahí en la La fragancia, uno que sea la ropa, el pues, sabor. ahí en el restrepo y ¿Sí? camina hasta allá. El cine solo nos trae Y lo de allá visual para- y el y de sonido. allá para acá, El pues, resto, como nuestros entré tres en sentidos Nochebuena, compré restantes una manzana y unas quedarán tortillas, mamando. y estaba sola. ¿Qué tal eso, Laura Sofía? ¿Qué tal eso? Saliendo a la cara. Sí. Los Y productores allá necesitan donde siempre uno tener se una da estrella para donde trabajar. al- Como le al respondí programa, previamente, no necesitan tener una estrella para trabajar, pero sí necesitan tener un concepto. Pues creo que es pero lo que mismo, no entré ¿no? aquí ¿Sí? para allá ni nada, sino Usted no, está bien. que Necesitan los es corteos, el resto un sí aquí concepto por el- o un por la objeto, 24 horas hay unas filas y no nada. que estelarice, porque la estrella me pone a pensar Sí, en actores no, de yo acabé Hollywood de y en ver- actores, y el Pues bien, actor lo que me voy actúa, fue el esperando actor es estaba esperando me falso, dice, es C27. cosmético, es Sí, que es el que baja ahí por la es de 11. mentiras. ¿No? Y el pipí, Por eso ya no me está, gusta ya mucho esa iba a palabra poner la estrella. Camorra hasta Pero los la productores de 1 de mayo. documentales si Y necesitan es entonces, pero un no, es que no pasa grupo de 5 focal minutos, o más un de media hora, agente como focal 45 minutos. para trabajar, ¿sí? Uy. Sin necesidad que sea la estrella. No, güey, man. Porque Yo qué tal digo, que la me voy estrella sea el hasta la primera productor, mayo, ya o la como estrella de- sea el yo no director, sé si o la la estrella ropa- sea el camarógrafo, ¿no? o la estrella sea, no sé, lo Sí, pero demás arriba que de no la alcanzó a vez, quedar en como lo yo que estaba dije. aquí abajo, abajo de la Laura, casa, un placer haber respondido a tus preguntas. Mi madre. Shiltri, Bien. la última en Está en clase. contestar. ¿Y qué vas? Shiltri, No, preguntas. pues, pues, ¿De cuántas pues, formas es posible representar la vida? Pero que estaba pulverizando. Vayámonos, voy a responder Y esto. ese ahí Shiltri, lo ¿estás tengo, ahí? y bueno, ahí arriba sí había una fila. Y yo, madre, Shiltri, uy, hasta que bueno. Shiltri no me manifieste que está ahí. No, yo era que pasaba y entonces estaba. Espérenme un momento. Ay. Voy a buscar Con aquí. razón. Y entró, sí, porque ahí por la 24 también hay una fila. Quiero ver quiénes No, están yo acá. bajaba ahí porque vino, me va a tocar ir hasta la primera Bueno. calle, entonces Ok, Shiltri. ¿Cómo estás, Shiltri? Espero que estés muy bien. yo pasé y Te yo recuerdo mucho, mucho, mucho. compré que un gel Y bueno. compré una manzanita y la ¿Qué vale más en cuestión de aprendizaje? ¿El documental o el cine? un gel a 3.500, un frasquito. Jesús, depende de lo que quieras estudiar. Uno que cobra por allí 9.000. Si quieres estudiar ciencias, pues el documental. Si quieres estudiar cine, pues el cine, viejo. No, Andrés qué Rico dice, pena. las mías están un Pero poco de más todas arriba formas, y no me estaba quería porque subir y lo está envié cobrando tarde. Aquí abajo, imagínate, 18 Andrés pesos Rico, voy a por buscar uno. tus preguntas, pero te cuento que estoy ya mamado de hablar mierda, viejo. Estoy mamado. Pero haré el intento. Shiltri dice, ¿de cuántas No, formas sí, es te posible digo, representar por la favor. vida? Sí. La vida No, se puede sí, el representar estaba barato y te- inicialmente bueno, de dos yo- formas. yo O ya se que- presenta que la como- vida. está haciendo como hambre. ¿Cómo es? O segunda forma, se Yo representa. dije esta mañana. Ahora, Ahí dentro tuvo del campo de las costillas, uy, se representaciones puso a llover duro. hay dos formas. Oiga, Una pero concreta ¿usted cuándo ha salido una y vez una del simbólica. Y ahora, dentro de la simbólica, Cuando salga, cuando me voy a ir salga. solo por el lado de las artes. Podemos decir que hay 7 formas de representar la vida según las 7 Yo de artes. una vez pagué el recibo de la luz. A saber, ahí al frente del- canto. de Sura, como hay un O servientero. bueno, música, escultura, pintura, El del gas, perdón, el del gas. El teatro, frente, ¿se acuerda del frente de Sura? cine Ahí lo pagué. y yo me ahí faltaron en la otras casa. 2, ¿sí o no? Y dentro de esas 8, cada una forma artística, simbólica de representar Sí. la vida tendrá sus más, Pues sí, Polidoro. sus más inclementes y disparatadas variables. Ya te pasaste, Pero ya sí, te la pasaste. vida tiene muchas formas de A ver representarse. si no, por el Solo me voy apetito para reducirlo y conectar con lo documental por los artes. Ahora, si vamos a hablar de la vida en términos de ciencia, en términos de antropología, de sociología, de biología, no podemos hablar que la vida se representa allí, sino que la vida se tiene que presentar como es. Entonces, el cine representa, el documental no debe representar, debe presentar. Comer lo que hay. Bueno,
Presentar es el acto físico, el acto concreto, y la representación es el acto simbólico e interpretativo de la misma vida. ¿Listo? Uy, cada vez me pongo más filosófico con estos Coca-Colas que me he tomado. Ojo. Shiltri. Siguiente pregunta. ¿Cómo es posible narrar la verdad de la forma más adecuada si todos la percibimos de una forma diferente? Si todos percibimos algo de forma diferente, no estamos percibiendo la verdad. La verdad es una y única. Las interpretaciones son diferentes. Entonces no hay que confundir la presentación, la representación y la interpretación como verdades. Pero para darle una respuesta un poquitico más a lo que tal vez Shiltri quiera saber, para narrar la verdad de una forma más adecuada, Pochito, más importante, ¿sabes, viejo? De una forma más adecuada, hay que hacer descripciones, llamémoslo fenomenológicas, totalmente libres de prejuicios, de juicios y de sensaciones y emociones. Describir ese objeto verdadero tal cual es, con la mayor cantidad de categorías posibles. Los que estuvieron conmigo en octavo, espero recuerden cuando veíamos las categorías aristotélicas de tiempo, lugar, relación, cantidad, cualidad, bueno, lo que veíamos en ambientes de humanidades. Ese tipo de elementos objetivan y crean una sensación más real de la verdad, o una sensación más verdadera de lo real. Porque este debate no lo puedo llevar aquí en este momento entre la diferencia entre verdad y realidad, pero bueno, ¿todos percibimos lo mismo pero de acuerdo a quiénes somos? Sí, claro. Shiltri, si recuerdas el documento que les dejé del suelo al que pertenecemos, el suelo diferente genera culturas diferentes y cada cultura diferente va a generarnos modos particulares diferentes de interpretar un elemento, más el elemento va a seguir siendo verdad. Claro, todos percibimos lo mismo de acuerdo a quiénes son. Los que me odian estarán percibiendo esta clase con desagrado. Los que me quieren percibirán esta clase con agrado. Efectivamente, sí. El sujeto tiene incidencia sobre el objeto. Eso que tú preguntas me devuelve a las primeras preguntas que iban como hacia el asunto de la ciencia, que muestran que el objeto puro, cristalino, prístino, es muy difícil porque como objetos que observamos necesariamente e inconscientemente le agregaremos algo de nosotros a eso. Shiltri, muchísimas gracias. Y Andrés Rico, finalizo con este visaje porque no veo sus preguntas. Sin embargo, estoy bajando a ver si ya, muchachos, mientras hago este ejercicio, les quiero agradecer a todos su persistencia, su permanencia en la clase. Los quiero mucho. El día lunes les voy a dejar, bueno, más bien, el día lunes revisen la página para que vean el nuevo material que les voy a dejar. ¿Listo? Por el momento voy a descansar yo, también les voy a dejar descansar. Los quiero muchísimo, muchachos, estuvo muy buena. Considero que me gustaban las clases así en Facebook Live, pero en Zoom ustedes pueden intervenir. No obstante, las preguntas que hicieron mientras estaba hablando fueron totalmente respondidas. Disculpe. Andrés Rico, discúlpame, pero no he encontrado tus preguntas. Le he dado vueltas a esto. Jesús, Andrés Felipe, Triana, Juan Manuel. No, amiguitos. Adiós, muchachos. Voy a colgar una vez, ¿listo? Un placer haberlos visto en esta vida.
por ahí. Por eso había mucha gente. Caballeros en la calle. ¿Cómo se cuelga? Ah, ya.